A lo cual dijo el escritor: aún así, usted tiene el jardín tan bien cuidado y tan hermoso como si su amo fuera a venir mañana. A lo cual el jardinero contestó: hoy mismo, Señor, mi amo podría venir hoy mismo. La respuesta de este jardinero relata el sentimiento, queridos hermanos, que debe de estar presente en cada uno de nosotros en este momento de espera con el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, es lo mismo que relata la parábola del día de hoy. Hemos llegado a la penúltima parábola sobre la preparación que se espera de la iglesia, del pueblo que somos nosotros. La semana pasada recordarán que aprendimos de los dos tipos de siervos en la casa de su Señor. Aprendimos del siervo fiel y prudente que se mantuvo haciendo tal como su Señor le mandó, pero también aprendimos del siervo malo que desobedeció, hizo las cosas a su manera, se enseñoreó sobre sus consiervos y terminó incluso bebiendo con los borrachos. En esta oportunidad, la parábola de la cual aprendemos nos resalta el mismo punto, la importancia de la preparación por parte de nosotros, aunque la ilustración es muy diferente. En esta ilustración, hermanos, nos encontramos con 10 jovencitas divididas en dos grupos diferentes. Nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué 10? ¿Por qué no 6 o 4 o 2? Según el historiador Josefo, en el contexto judío de la época se requiere un número mínimo de 10 hombres para celebrar la Pascua. Se requería el mismo número de 10 para fundar una sinagoga y se requería el mismo número de 10 para dar la bendición oficial en una boda. De la misma manera, hermanos, notemos que las acompañantes o damas de honor eran jovencitas castas que no habían estado casadas previamente, no habían conocido varón. Nuestro Señor Jesús ahora toma estas prácticas de la propia cultura para darnos una tremenda enseñanza, hermanos. Aunque existen algunos detalles que vamos a notar a lo largo de esta parábola, hermanos, por favor, no perdamos de vista el contexto inmediato y el propósito de la parábola. El propósito de esta parábola, de las que hemos aprendido y la que, si Dios permite, aprenderemos la próxima semana, resalta la importancia de la preparación por parte de su iglesia, que somos nosotros. Estaremos viendo esta parábola con su significado literal, de acuerdo a la cultura judía del tiempo, pero lo más importante, la propia aplicación de la enseñanza. En primer lugar, hermanos, algo que es importante resaltar antes de profundizar es que en este grupo de damas o de vírgenes son dos tipos de grupos diferentes, pero en realidad, hermanos, son más las similitudes que las diferencias. En realidad solamente existe una diferencia y de ahí para allá son puras similitudes que nos presenta la propia parábola. Notemos que las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, las 10 escucharon el mismo clamor a la medianoche y las 10 salieron a recibirle. La única diferencia presentada en esta parábola es que 5 tenían aceite y 5 no. Ese detalle es muy importante, hermanos, que se estará enfatizando a lo largo de esta parábola. Esta parábola me gustaría dividirla en 4 secciones para que cada uno de nosotros lo podamos aprender por parte, comenzando con la primera sección, que es la introducción de la escena, que en esta introducción, hermanos, se presenta la información fundamental sobre el cual o lo cual descansa el resto de la parábola. Regresemos al verso 1. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Interesantemente, hermanos, nuestro Señor habla de esta parábola en comparación con el reino de los cielos en un tiempo futuro. Típicamente nuestro Señor ya ha introducido parábolas de las cuales hemos aprendido con las palabras: el reino de los cielos es semejante a. Pero en esta ocasión no dice que es, sino que dice será
entonces el reino de los cielos será semejante. Es decir, en la consumación de los tiempos, cuando todo se cumpla, lo que sucederá con el reino de los cielos será semejante a lo que aprendemos en esta oportunidad, en esta parábola, en la cual hay 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Notemos una vez más, hermanos, hasta este punto, hasta este versículo 4, las similitudes que están presentes en estas 10 damas. Las 10 son vírgenes. Las 10 son damas de honor en la boda. Las 10 tomaron sus lámparas y las 10 salieron a recibir al esposo. Ahora, para entender o visualizar la escena presentada de una manera más acertada, hermanos, nos es necesario analizar una palabra en particular, y esta palabra es la palabra que al español en la Reina Valera 1960 se traduce como lámparas. Muy seguramente nosotros cuando pensamos en lámparas en los tiempos antiguos pensamos en aquellas lámparas de vidrio que comúnmente tenían el incienso o el aceite, que posteriormente era lo que proveía la luz. Pero en realidad, hermanos, esta palabra original usada lampas en el griego, donde se deriva la palabra lámparas, antiguamente, muy comúnmente era usada primordialmente para referirse a antorchas. De hecho, es la misma palabra que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 3, donde dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, lámparas y con armas. Estas antorchas, hermanos, eran comúnmente cargadas por las acompañantes cercanas de la boda. Y en realidad, hermanos, la aplicación de tales antorchas o la forma en que se desarrollaban es verdaderamente sencillo y básico. Era un palo con unos trapos amarrados al fin y los trapos eran empapados de aceite. Eso era todo. Tales antorchas, hermanos, de acuerdo al contexto, tenían 2 propósitos primarios. El primero, que es verdaderamente obvio, alumbrar. El segundo, que es más importante para entender esta parábola, era identificar a los participantes especiales de la fiesta de boda, como lo son las damas de honor. Hasta este punto, hermanos, notemos el detalle importante, que las 10 muchachas tenían lámparas. Las 10 se identificaban como participantes cercanas de la boda. Este detalle es verdaderamente importante, hermanos, porque considerando la comparativa con el reino de los cielos, esto no nos está hablando de 5 vírgenes creyentes y 5 incrédulas. Esto no nos está describiendo a aquellos que siguen a Jesús fielmente y aquellos incrédulos que viven en sus pasiones desordenadas en el mundo. Eso no es lo que esta parábola nos está presentando. Claramente las 10 profesan cercanía con el novio. Las 10 tienen antorchas. Y el hecho de que las 10 tienen sus antorchas, queridos hermanos, nos muestra que las 10 están aparentemente esperando y atentas al regreso del novio. Aparentemente las 10 están dispuestas a recibirlo. Aparentemente las 10 están ansiosamente esperando la llegada del novio para ser tomadas y ser llevadas a la fiesta, que es el reino de los cielos. Ahora, hasta este punto nos es necesario entonces resaltar la diferencia clave en estos 2 grupos de damas, de muchachas. Y esta diferencia, queridos hermanos, es que un grupo estaba verdaderamente preparado y el otro aparentaba estar preparado. Notemos el verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas o antorchas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dejemos en claro rápidamente las definiciones de prudente y sensato. ¿Qué significa prudente?
Prudente es una persona que es sabia y actúa con moderación y cautela. Es una persona que se prepara. ¿Qué hay de una persona insensata? Una persona insensata, la definición básica es una persona falta de razón, tonto e imprudente, irresponsable y necio. Hasta aquí, queridos hermanos, hay otro detalle muy importante a resaltar. Y quiero que hagamos uso de nuestra imaginación por un momento. Si estas 10 vírgenes, si estas 10 damas de la parábola, queridos hermanos, en este preciso momento subiesen al altar y estuviesen las 10 paradas aquí, ninguno de nosotros pudiera notar la diferencia de un grupo al otro con tan solamente verlas. Las 10 están vestidas igual. Las 10 tienen antorcha. Las 10 aparentemente están esperando recibir al esposo. A primera vista, queridos hermanos, ninguno de nosotros pudiera distinguir a la una de la otra. Solamente pudiéramos notar la diferencia de la una a la otra si nos acercamos a ver qué es lo que sus vasijas contienen. Pero a primera vista, queridos hermanos, cada uno de nosotros podríamos equivocadamente pensar que las insensatas son las prudentes y viceversa. Queridos hermanos, la aplicación directa que esto tiene para nosotros, la iglesia, considerando la parábola con el reino de los cielos como será, es que en aquel entonces, queridos hermanos, nos daremos muchas sorpresas. En el tiempo presente, externamente, cada uno de nosotros nos podemos ver igual. Cada uno de nosotros podemos cantar igual. Cada uno de nosotros podemos orar igual. Cada uno de nosotros podemos leer la palabra por igual. Pero queridos hermanos, solamente el Señor y Dios Todopoderoso sabe lo que verdaderamente se encuentra en nuestras vasijas. Y al esposo, al Señor, no lo podemos engañar. Entre nosotros posiblemente y fácilmente nos podemos engañar. Nos podemos presentar como aparentemente preparados. Pero solo el Señor sabe quién verdaderamente está preparado. Ese, queridos hermanos, es el punto principal de esta parábola. Para que no pensemos una vez más que nos está hablando de 5 personas que vivieron su vida piadosa en la iglesia y 5 personas que vivieron perdidas en el mundo. Eso no es lo que esta parábola nos está mostrando. Esta parábola está resaltando lo verdadero en medio de lo falso, en medio de la hipocresía. Con este propio detalle pasamos a la segunda sección, que es el clamor de la medianoche. Notemos lo que dice el verso 5 de Mateo capítulo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Las 10 cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La idea que el esposo se tardó refuerza la enseñanza que Jesús ha presentado a lo largo de estas parábolas sobre su regreso y cómo será de una manera repentina a este mundo. Queridos hermanos, el esposo se tardó de acuerdo al criterio humano, pero no al criterio divino. Nuestro Señor, queridos hermanos, no llegará ni temprano ni llegará tarde. Nuestro Señor llegará a tiempo. Pero al criterio humano llegó tarde. Ahora, el detalle de que las 10 cabecearon y durmieron no lo debemos de entender como una falta de preparación, porque la idea de un grupo de personas que duermen por otras porciones de la Escritura lo podemos ver en un contexto negativo, pero en esta parábola no es el caso. Notemos que las 10 cabecearon y las 10 estaban dormidas. No la mitad, solamente todas estaban dormidas. La diferencia, una vez más, está en lo que estaba en sus vasijas. 5 tenían aceite y 5 no. Y cuando estas 10 damas estaban dormidas después de esperar al novio, se escuchó un clamor en la calle, como era típico de acuerdo a la tradición de los tiempos, y ese grito anunciaba que ya venía el esposo. Y se oye el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Nosotros nos podemos preguntar, ¿quién se casaría a medianoche?
Seguramente nadie. Pero este detalle, queridos hermanos, una vez más resalta lo repentina que será la segunda venida de nuestro Señor. Recordemos las comparativas previas. Como ladrón en la noche será su venida. Cuando nadie lo espera será su venida. Y en esta parábola dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Este propio detalle nos da introducción a la tercera sección, que es la terrible sorpresa de las vírgenes insensatas. Porque es ahora cuando las vírgenes insensatas se van a dar cuenta del costo terrible de su falta de preparación, de su insensatez. Porque ahora, queridos hermanos, el novio, el esposo ha llegado, pero ellas no tienen aceite. Y no olvidemos que el aceite o las lámparas, las antorchas, no solamente eran usadas para alumbrar, sino que las antorchas eran usadas para identificar a aquellas personas partícipes cercanas de la boda. Pues ahora ha llegado el novio, ha llegado el esposo, y 5 de estas vírgenes no tienen aceite. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, las 10 escucharon el clamor, las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero la diferencia, una vez más, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Notemos una vez más, hermanos, las 10 estaban dormidas, las 10 escucharon el clamor de la llegada del novio, las 10 arreglaron sus lámparas, pero solamente 5 tenían aceite. Y en su desesperación, las 5 vírgenes insensatas le piden aceite a las 5 prudentes para que les compartan un poco de su aceite. Porque si estas 5 vírgenes prudentes no les comparten un poco de su aceite, sus lámparas se van a apagar. Y si sus lámparas se apagan, no serán identificadas como participantes de la boda, ni siquiera como invitadas. Verso 8, una vez más. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de las 5 vírgenes prudentes? Notemos el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. A primera vista, la respuesta de las 5 vírgenes prudentes parece egoísta. Inmediatamente nosotros podríamos pensar: ¿qué les costaba darles un poco de su aceite? Aparte, qué ocurrentes, ¿dónde van a encontrar aceite a la medianoche? ¿Quién les va a vender? Pero, queridos hermanos, esta parábola no es usada por nuestro Señor Jesucristo para resaltar la importancia de compartir con los necesitados y ser compasivos con un espíritu generoso. Ese no es el punto de la parábola. La parábola está presentada en un contexto que resalta la importancia de la preparación. Y claramente 5 vírgenes no estaban preparadas, aunque aparentemente sí lo estaban, pero verdaderamente sus vasijas estaban vacías. De tal manera que las 5 vírgenes prudentes no les compartieron de su aceite. No vaya a ser que las 10 se queden sin aceite. Y lo que este detalle nos muestra, queridos hermanos, es un detalle verdaderamente importante para nosotros a considerar. Y este detalle, queridos hermanos, es que las 5 vírgenes prudentes no se podían preparar por las insensatas. De la misma manera, queridos hermanos, que hermana, tú no te puedes preparar por tus hijos. Hermano, tú no te puedes preparar por tu esposa, no te puedes preparar por tus padres, no te puedes preparar por tus amados familiares. Queridos hermanos, la preparación no es transferible. Yo no me puedo preparar por mi familia. Yo puedo proveer las herramientas para que ellos juntamente conmigo se preparen, pero yo no me puedo preparar por mi esposa y no me puedo preparar por mi hijo. Ellos se tienen que preparar por sí solos. Cuando aprendimos el detalle de la puerta estrecha y la puerta angosta, aprendimos un detalle similar.
Aprendimos que aquella puerta que nos lleva a la salvación, que es Jesucristo, es tan pero tan pequeña, queridos hermanos, que no podemos entrar dos personas tomadas de la mano. Yo no puedo tomar a mi familia y pasar por esa puerta. Debemos de pasar uno a uno, cada quien. La ilustración es la misma. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no podemos prepararnos por nadie. La preparación, queridos hermanos, es individual. Y cuando Cristo venga por su iglesia, la iglesia que será levantada, la iglesia que será unida con Él por la eternidad, es la iglesia que se prepara. Y queridos hermanos, sé que a lo largo de los tiempos ha habido una enseñanza verdaderamente distorsionada que nos enseña que en la iglesia del Dios viviente, en el pueblo de Dios, está un grupo de cristianos extraespirituales que se preparan y están los cristianos carnales que no se preparan. Esa es una mentira diabólica, queridos hermanos. Toda la iglesia de Dios, todo el pueblo de Dios se prepara. Es una característica distintiva del verdadero pueblo de Dios. Es decir, si la iglesia, aparentemente iglesia, no se está preparando, es claramente porque ha sido un farsante, un hipócrita, como aquel siervo malo que dice la palabra de Dios que el Señor lo puso en su parte con los hipócritas, porque aparentó ser algo que no era. Queridos hermanos, la preparación una vez más es personal y la preparación es un distintivo claro de la verdadera iglesia de nuestro Dios, del verdadero pueblo de nuestro Señor. Pero una vez más, resaltando este detalle importante, queridos hermanos, por doloroso que sea nuestro corazón, nosotros no nos podemos preparar por nuestros familiares. Nosotros no nos podemos preparar por nuestros amigos. La preparación es un asunto personal e individual. El Salmo 49, versículo 7 nos enseña: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ninguno de nosotros puede hacer tal cosa. Lo único que podemos hacer es asegurarnos que nosotros verdaderamente nos estamos preparando para ese glorioso encuentro con nuestro Señor. Si podemos hacer uso de nuestra imaginación por un momento, queridos hermanos, a este punto de la parábola, las 5 vírgenes insensatas se encuentran con una tremenda urgencia y necesidad. No solo necesitan aceite, lo necesitan ya. ¿Por qué? Porque el clamor de que el esposo viene ya se anunció. Posiblemente el esposo está tan solamente a unas cuantas cuadras. El esposo está a minutos de llegar. Y estas vírgenes se encuentran sin aceite. Por su falta de preparación, ahora deben de buscar por todos lados de la manera más rápida posible un poco de aceite. Como nos daremos cuenta, ya es demasiado tarde. Como nos daremos cuenta, las señales presentadas en Mateo capítulo 24, finales cuando nuestro Señor Jesucristo venga con toda su gloria, esa señal final, queridos hermanos, ya va a ser muy tarde para la mayor parte de este mundo. Así llegamos a la cuarta sección, que es la propia llegada del novio. Notemos lo que dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Ahora, queridos hermanos, llegamos a un terrible, doloroso detalle de esta parábola. El novio ha llegado. Y en su retorno, como lo podemos ver, 5 de las vírgenes, la mitad, se encuentran buscando aceite, cuando en realidad lo debían de haber tenido todo este tiempo esperando al esposo, al novio. Pero no lo tuvieron. Ahora ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Notemos, queridos hermanos, que las 10 habían sido invitadas, pero solo 5 entraron a la boda.
La palabra de Dios nos enseña en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Solo las preparadas entraron a la boda. Solo las preparadas fueron tomadas por el novio. Y solo las preparadas formarán parte de las bodas del Cordero. Ese pensamiento que solamente los cristianos privilegiados serán parte de las bodas del Cordero también es otra mentira. Todo el pueblo de Dios será parte de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Dios verdadero y genuino se prepara, se santifica. El que no lo hace, al igual que estas 5 vírgenes insensatas, serán excluidos. Comenta J.C. Ryle sobre tal escena. Solo los verdaderos cristianos estarán listos en el segundo advenimiento, purificados con la sangre expiatoria, revestidos de la justicia de Cristo y renovados por el Espíritu, saldrán llenos de valor a encontrar a Cristo y se sentarán a las bodas del Cordero. Estarán con su Señor, con aquel que los amó tanto que dio su vida por ellos, con aquel que sobrellevó sus debilidades y los guió durante su peregrinación en la tierra, con el Salvador a quien amaron de corazón y obedecieron con fidelidad, si bien de una manera imperfecta. Cuando Cristo venga por su iglesia, queridos hermanos, solo la verdadera iglesia será tomada. La verdadera iglesia será unida con nuestro Salvador. La falsa iglesia, los falsos profesantes, aquellos que vivieron de puras apariencias, claramente la parábola nos enseña que serán excluidas. Y no solo es terrible el detalle de que el novio ya llegó para las vírgenes insensatas, sino que hay un detalle aún peor en este mismo versículo 10. Y este terrible detalle para las vírgenes insensatas es que una vez que entraron las vírgenes que sí estaban preparadas, se cerró la puerta. Así como la puerta del arca fue cerrada y solamente aquellos que entraron fueron salvos y el resto perecieron, así será, queridos hermanos, en el reino de los cielos, en la consumación de los tiempos. Solamente los que están en Cristo serán salvos. El resto sufrirán perdición eterna y permanente. El detalle de que el novio regresó cuando no tenían aceite para estas vírgenes insensatas fue terrible. El detalle de que la puerta se cerró fue peor. Pero, queridos hermanos, en los siguientes versos nos encontramos con un detalle aún más desgarrador. Un horrible detalle presentado en el siguiente verso. Notemos lo que dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, ¿qué les dijo? De cierto os digo que no os conozco. Esta parábola no nos dice si estas 5 vírgenes insensatas, para el punto que llegamos al versículo 11, pudieron encontrar aceite y comprarlo. Pero, queridos hermanos, en realidad ya no importa, porque el tiempo ya pasó. El novio ya llegó y su esposa ya está dentro de la boda. Ahora estas 5 vírgenes insensatas se encuentran clamando por misericordia, pidiendo que se les abra. Notemos los signos de exclamación. Señor, Señor, ábrenos. En la cultura judía, queridos hermanos, la repetición de una palabra se usa para hacer énfasis en lo que se está diciendo, pero también se usa para mostrar cercanía. Y el hecho de que estas 5 vírgenes engañadas repiten la palabra Señor, Señor, nos da a entender que ellas pensaban que tenían una cercanía con el novio, pero estaban engañadas. Posiblemente creyeron que si fue posible encontrar aceite, el momento de que tocasen la puerta, el novio les iba a abrir. Pero eso no fue el caso. En vez de que el novio abriera la puerta, se encontraron con las tristes y duras palabras: de cierto os digo que no os conozco. Esto no quiere decir que el Señor no sabía quiénes eran.
Lo que esta frase implica es que jamás hubo una genuina cercanía para con su Señor. En ese sentido, son personas completamente extrañas para su Dios. Y queridos hermanos, esta es una verdad bíblica que nosotros podemos encontrar. Y esta verdad, hermanos, es que el Señor y Dios Todopoderoso conoce perfectamente bien a los suyos. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, Dios conoce a los suyos. Pero así como Dios conoce a los suyos, Dios también conoce de manera inmediata a aquellos que pretenden ser suyos y no lo son. Como el siervo malo de la parábola que aprendimos la semana pasada, que en realidad mostró ser un hipócrita. Aparentó ser algo que no era. Pero los que sí son de Él, hermanos, los suyos tienen cercanía con Él. Los que sí son de Cristo tienen comunión con Él. Los que sí son de Cristo se preparan. Los que sí son de Cristo se santifican. Por lo tanto, hermano, hermana, yo te pregunto a ti, ¿eso describe tu estilo de vida? Porque si no, no vaya a ser que tú seas una de esas vírgenes insensatas, que aparentemente estás preparado, aparentemente eres invitado a la boda, aparentemente te identificas con el Señor, con el novio, con el esposo, pero en realidad serás excluido. Comenta Juan de Valdés: no conoce Cristo sino a los que, aceptando por divina inspiración su santo evangelio, la aceptación es en ellos eficaz en cuanto los incorpora en él a hacerles vivir como vivió él. Quiero decir, a aplicarlos a vivir en la presente vida, una vida muy semejante a la que han de vivir en la vida eterna, con puridad y limpieza, con humildad y mansedumbre, y con caridad y obediencia a Dios en todas las cosas. A los que no son tales no los conoce Cristo, y por tanto no entrarán en las bodas de la vida eterna, cuando Cristo ayuntará consigo a su iglesia. A los que Cristo no conoce como suyos serán excluidos del reino de los cielos. Serán excluidos de la boda. Posiblemente recordarán, hermanos, que les mencioné que con cada parábola vista nos arroja más luz sobre las parábolas previas de las cuales ya hemos aprendido. En la parábola previa aprendimos sobre la manera correcta de velar y esperar. Pero esta parábola, queridos hermanos, nos aclara que las apariencias pueden ser engañosas. Estas 5 vírgenes insensatas, queridos hermanos, nunca habían pertenecido a la fiesta de bodas, pero se vestían como que sí. Cargaban sus antorchas como que sí. Formaban parte con las otras 5 que verdaderamente eran parte de la boda. Y queridos hermanos, lo que esto nos enseña es una dolorosa y triste realidad en el contexto de la iglesia universal de nuestro Dios. Y esa verdad universal, queridos hermanos, es que cuando Cristo venga por su iglesia, en medio de muchas congregaciones, muchos quedarán excluidos. No porque el Señor los excluyó de una manera deliberada y gustosa porque no quiso que fuesen partícipes, sino más bien porque hubo falsedad en esas personas. No nos equivoquemos, hermanos, al pensar que por el hecho de que yo me congrego en la iglesia, por el hecho de que yo canto, por el hecho de que yo levanto mis manos, tales detalles nos aseguran de que seremos parte de la eternidad.
La pregunta verdaderamente a hacernos es: ¿verdaderamente has depositado tu confianza en Cristo? Lo cual por consecuencia nos trae otra pregunta a continuación, y esa siguiente pregunta es: ¿tu vida lo refleja? Porque si profesamos a Cristo con nuestra boca, pero lo negamos con nuestras acciones, somos como esas vírgenes que serán excluidas. Y si Cristo regresase, queridos hermanos, no importa cuánto gritemos, no importa cuánto lloremos, el momento que la puerta se cierre no será abierta. El tiempo es ahora. El carácter pecaminoso e incrédulo de estas vírgenes las exhibió por completo. Esta escena es verdaderamente triste, porque una vez más no nos muestra, queridos hermanos, aquellas personas que nosotros pensamos excluidas, que viven en sus deleites y pecados en el mundo. No, nos está hablando de personas que aparentemente se identificaban dentro de la iglesia. Esta parábola una vez más resalta lo verdadero en medio de lo falso. Todos en esta parábola aparentemente están siguiendo a Jesús. Todos en esta parábola aparentemente lo están esperando. Todos en esta parábola tienen sus antorchas, pero solamente pocos o pocas tienen aceite. Así que yo les pregunto a cada uno de ustedes, queridos hermanos, ¿qué hay de nosotros? Y antes de que comencemos a pensar en verdaderamente se estará preparando mi hermano, verdaderamente se está preparando mi hermana, pregúntate si tú verdaderamente te estás preparando. Si la vida y carácter de Jesucristo se refleja en tu vida. Porque si ese no es el caso, vives engañado. El versículo que leíamos al principio, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo les está diciendo a la iglesia, hagan una prueba para ver si verdaderamente ustedes están en la fe o están engañados. Hermanos, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y a la iglesia le está diciendo, examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermano, hermana, amigo, amiga, yo te pregunto en esta oportunidad, ¿hay aceite en tu vasija? ¿O está vacía? Porque si Cristo llega en esta noche, si a Cristo le place que tú te presentes delante de su presencia esta propia semana, este propio mes, querido hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué palabras vas a escuchar por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Vas a escuchar aquellas terribles palabras que no te conoce? ¿O vas a recibir esas palabras de bienvenida? Ese es el punto de esta parábola, hermanos. Ese es el énfasis que nuestro Señor está presentando, para que sus discípulos en aquel entonces no fuesen engañados, pero también para que la iglesia a lo largo de los siglos no sea engañada. Lamentablemente a este tipo de cristianismo hoy en día ya se le conoce como un cristianismo radical y religioso. O tú te congregas en una de esas iglesias donde sí les piden que sean santos, porque yo en mi iglesia somos más liberales. Queridos hermanos, el cristianismo no ha cambiado. Predicamos el mismo cristianismo que Jesús y los apóstoles predicaron y enseñaron a la iglesia primitiva. Lo que sí ha cambiado es cómo la gente, conforme más pasa el tiempo, menos quieren seguir a Dios, y muchos quieren seguir a Dios, pero a su propia manera. Sí, Señor, yo te voy a seguir, pero lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Quieren determinar qué se encuentra en su vasija, cuando nuestro Dios, queridos hermanos, o es aceite o serás excluido. Ahora no voy a espiritualizar el texto o la parábola en sí, porque ese no es el punto de la parábola. Una vez más, el propósito de la parábola es resaltar a los preparados y a los no preparados. Así que con este pensamiento, queridos hermanos, meditemos por un momento. ¿Verdaderamente me estoy preparando? Si Cristo fuese a llamarte a su presencia en esta noche, ¿estás preparado para presentarte delante de Él?
Todos los que profesan creer en el Señor Jesucristo, queridos hermanos, somos semejantes en diferentes aspectos. Todos nos congregamos, oramos, cantamos, ofrendamos, posiblemente hasta predicamos, pero ninguno de esos detalles son distintivos de que verdaderamente somos cristianos. ¿Los verdaderos cristianos hacen tal cosas? Claro que sí, pero eso no son distintivos. Porque no olvidemos, queridos hermanos, que en Mateo capítulo 7 se encuentra una multitud de personas que hacían todas esas cosas. Y ese grupo de personas, Jesús mismo les dirá en aquel día: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesús termina esta parábola con la misma solemne advertencia que ha presentado de manera repetida a lo largo de las parábolas ya vistas. Notemos lo que dice el verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ustedes no saben cuándo Cristo va a venir, por lo tanto debemos de estar preparados en todo tiempo, como si Cristo fuese a llegar esta misma noche. Estas cosas que aparentemente, queridos hermanos, en lo superficial nos une, en lo más interno de nuestro corazón, donde solamente el Señor y Salvador puede analizar, quedamos desenmascarados todos por completo. Algunos son prudentes. La religión y práctica de ellos no es una máscara ni pretensión. Tal grupo de personas creen que deben estar preparados por fe en el Salvador, con sus vidas dedicadas a Él y por lo tanto al Dios Todopoderoso. Pero otros son insensatos y necios, como los describe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 5, tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y sin preparación van camino a encontrarse con aquel que según ellos es su Salvador, pero realmente será su juez en el último día. Queridos hermanos, no nos equivoquemos. Cuando nosotros damos el paso hacia la eternidad, no existe tal cosa como segundas oportunidades. La oportunidad es ahora. Pero cuando nosotros damos ese paso hacia la eternidad, queridos hermanos, no hay segundas oportunidades. Aquellos que están preparados recibirán su encuentro con el Señor esposo Jesucristo con verdadero gozo en su corazón. Pero aquellos que no estuvieron preparados, queridos hermanos, será el peor día de sus vidas, porque se darán cuenta de su autoengaño. Se darán cuenta que vivir el cristianismo a mi manera verdaderamente no es lo que Cristo esperaba de mí. Hebreos 9:27 nos enseña de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Conforme preparaba este sermón, me encontré en uno de los muchos comentarios que usamos para entender el texto. Me encontré con un poema que compartía con el hermano que nos ayuda a hacer los folletos, que si por favor lo podía poner. Si tiene su papel, hermanos, quiero leerlos y quiero que me ayuden a leerlo juntamente conmigo, pero está en la segunda página, Idilios de un rey o del rey. Este poema, queridos hermanos, tiene una gran, el extracto de este poema viene del propio texto del cual aprendemos, que nos muestra la terrible sorpresa que muchos se darán en aquel día. El poema dice de la siguiente manera: es tarde, tarde, muy tarde, y la noche fría y oscura. Es tarde, tarde, muy tarde, pero podemos entrar todavía. Es demasiado tarde, no podéis entrar ya. No teníamos luz, de ello nos arrepentimos. Y cuando el esposo lo sepa, se apiadará de nosotras. Este fue el pensamiento de las vírgenes insensatas.
Es demasiado tarde, no podéis entrar ya. No tenemos luz. Y es tan tarde, tan fría y oscura la noche. Oh, déjanos entrar para que encendamos nuestras lámparas. Es demasiado tarde, no podéis entrar ya. Se nos ha dicho que el esposo es tan dulce, tan benigno. Oh, déjanos entrar, aunque tarde, a besar sus pies. No, no, es demasiado tarde, no podéis entrar ya. Cuando la puerta de las bodas del Cordero sea cerrada, queridos hermanos, absolutamente nadie podrá entrar. Si el Señor regresase esta noche, hermano, hermana, ¿encontraría aceite en tu vasija? ¿O seremos excluidos? Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nos advierte de manera repetida a que no seamos engañados, Señor. Que no seamos engañados, que podremos ser salvos por nuestras obras, pues eso es verdaderamente inútil y equivocado. No hay persona justa delante de ti que por sus obras pueda entrar. Tu palabra nos enseña que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero tu palabra también nos enseña distintivos específicos de aquellos a los que tú has salvado, Señor. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se prepara. La verdadera iglesia se santifica. La verdadera iglesia vive para hacer tu voluntad, Señor. Señor, desengaña aquellos corazones, Señor, que equivocadamente piensen que están en ti, viviendo sus vidas como a ellos les place. Tu palabra nos enseña, Señor, que cuando nosotros somos parte del reino del cual tú eres el Señor, nuestra voluntad ya no importa. Es la voluntad de nuestro Señor la que importa. Señor, tu verdadera iglesia se prepara, tu verdadera iglesia tiene aceite esperando, Señor. Aquel día glorioso en el cual tú vengas por ella. Señor, tu iglesia anhela ese día glorioso. Pero sabemos, Señor, que hay mucho trabajo por hacer todavía. Por lo tanto, Señor, oramos, Señor, para que sea la convicción de tu Espíritu Santo en los corazones de aquellas personas engañadas, Señor, para que puedan llegar al verdadero conocimiento de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, haz tu obra en esos corazones de piedra, Señor. A la vez ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para prepararnos, pero también para que en nuestra preparación podamos ser un testimonio para aquellas personas que nos rodean. Que no seamos, Señor, hipócritas en nuestro practicar, Señor, sino que en lo más interno e íntimo de nosotros, Señor, verdaderamente nuestro corazón te pertenezca, Señor. Aquel pueblo le decías que sus labios te adoraban, pero su corazón estaba lejos de ti. Líbranos de ser ese pueblo engañado, Señor. Y ayúdanos a ser más, Señor, como esas 5 vírgenes prudentes que se preparan, Señor, y que ansiosamente, Señor, anhelan ese encuentro con el Salvador, Señor de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tan glorioso y eterno regalo de salvación, de adopción, de justificación. A ti sea la honra y la gloria hoy, mañana y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.